Me pidieron que hoy hable de durabilidad del concreto, pero según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el Perú la norma es E.060, que tiene antecedente en ACI 318. Entonces, hoy día nos vamos a referir a la durabilidad, pero desde el frente prescriptivo, porque vamos a ver luego que la tendencia en el mundo es ir ya a evaluar el desempeño de las estructuras, primero del concreto como tal, y seguramente paso dos es no solamente el concreto, sino evaluar el desempeño de la estructura como tal. La semana pasada estábamos en Lima reunidos analizando cómo dar vía, no solo en el Perú, sino creo que en toda Latinoamérica, de medir el desempeño del concreto ya colocado, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos es el control de calidad en probetas, y luego esas se ensayan en un laboratorio y con eso se acepta el concreto y se pagan las valorizaciones por si acá en el Perú. Pero Claro. seguramente poco a poco iremos pasando a medir la performance del concreto y más adelante no nos sorprenderá que una valorización no sea pagada porque el recubrimiento del concreto no cumple las características especificadas, por decirlo. Por ahora se hace, reitero, en probetas. Entonces, como concepto de durabilidad, esto se encuentra en todo lado, pero lo menciono de todas maneras. La PCA dice, la durabilidad del concreto se puede definir como la habilidad del concreto para resistir en la acción del ambiente al ataque químico y a la abrasión, manteniendo sus propiedades de ingeniería. Yo recalco eso, manteniendo sus propiedades de ingeniería. Por otro lado, la RILEM dice, las estructuras deben ser diseñadas de tal manera que su nivel mínimo de confiabilidad se asegure durante la vida útil propuesta a pesar de las degradaciones y envejecimiento de los materiales. Entonces nos damos cuenta que durabilidad no está relacionada al tiempo o a la duración, sino es una condición que tiene que cumplir las estructuras de concreto, y específicamente el concreto armado o concreto pretensado, bajo cierto nivel de seguridad, ¿no? Que confieran protección a la vida, porque ese es el principio de ingeniería. Entonces, como la mayoría de estructuras guarecen nuestras vidas, tienen que cumplir esas condiciones mínimas de seguridad para que no estamos hablando de estructuras que no se caigan nunca, sino que resistan ante cualquier evento, aún cuando haya pasado eh, un buen tiempo, digamos, dentro del tiempo de vida útil previsto, resistan cualquier evento, ¿no? Un sismo, por ejemplo. Entonces, cuando ya tenemos que hacer reparaciones, es porque seguramente no hemos tomado las precauciones de durabilidad, ¿no? Entonces, nos va a pasar que si tenemos estructuras muy permeables, con algunas desviaciones en el control inicial, vas a tener que en la mitad o en alguna fracción del tiempo de vida útil previsto, tener que hacer reparaciones. Y ahí ya perdemos el concepto de durabilidad, porque no estamos dando esa protección, ¿no? Ese nivel de seguridad mínimo para proteger la vida de las personas. Entonces, la durabilidad se puede ver desde dos frentes, ¿no? El frente prescriptivo, donde se establecen reglas y límites para la mezcla de concreto y su aplicación, y la durabilidad por desempeño se centra en el logro de un objetivo de vida útil específica de una estructura, que es lo que estamos hablando justamente, bajo, reitero, un nivel o sobre un nivel mínimo de seguridad para la vida de las personas. Y si no tenemos esas consideraciones, vamos a seguramente con dolor y seguramente mucho gasto comprobar que esta ley de Sitter es verdad, ¿no? Cuando uno toma precauciones durante el diseño y la construcción, seguramente va a haber algo de mantenimiento, porque las estructuras tienen que pasar definitivamente por un plan de mantenimiento, pero
ese gasto va a ser menor. Si el mantenimiento ya se da cuando se ve un deterioro visible por algún descuido, la ley de CITER dice que se multiplica todo por 5, ¿no? Y si nos descuidamos más y no hacemos el mantenimiento y dejamos que pase el tiempo y tenemos ya evidencia de un deterioro generalizado, eso se multiplica mucho más. Entonces, eh, eso es el concepto de durabilidad. No tiene que ver con el tiempo de duración, sino con condiciones, ¿no? Características que tienen que cumplir las estructuras de concreto durante un tiempo. Y bueno, enfocándonos en el frente prescriptivo, que es lo que nos pidieron hablar hoy, luego seguramente podríamos ampliar en otra sesión el frente de desempeño, que es más, como que más rico porque hay mayor investigación y más retos, ¿no? Que simplemente cumplir con una prescripción. Pero bueno, ahora nos enfocamos primero en los requisitos ¿qué dicen los reglamentos que tiene que cumplir el concreto como material para que, sabiendo que sale de una planta, ¿no? En ciertas condiciones, eh, con características, voy a mostrar, eh, eh, voy a mostrarlo. El concreto sale de una planta con características variables, entre ellas el asentamiento, la temperatura, si usamos contenido de aire, el contenido de aire varía mientras va transitando a la obra, ¿no? Dependiendo de dónde estemos ubicados. En la ciudad podríamos encontrar tráfico, en el campo podríamos hablar de largas distancias, pendientes, climas adversos que hacen que las características del concreto vayan cambiando. Entonces, hay prescripciones de reglamento que tenemos que cumplir para asegurar no que el concreto salga de una planta en condiciones óptimas, obviamente sí, pero acá lo que aseguramos es características tales para que con el viaje hacia la obra, en el punto de descarga del camión mezclador o del volquete, si estamos en una pavimentación, etcétera, eh, cumpla con los requisitos mínimos de reglamento para conferir a las estructuras la durabilidad de la cual ya hemos definido de qué se trata. Entonces, el reglamento, nuestro reglamento y en general todos los reglamentos que tienen antecedente en ASI 318 tienen cuatro categorías principales, ¿no? de requisitos dependiendo de la clase de exposición, y esas clases de exposición son, o categorías de exposición son, primero, congelamiento y deshielo. Seguramente en muchas eh, latitudes no hay congelamiento y deshielo, pero cuando nos toca eh, construir una cámara frigorífica a la cual para hacerle limpieza no solo lo dejan descongelar, sino le ponen sales, ¿no? Sales descongelantes, y ya tenemos ahí esos ciclos de congelamiento y deshielo que hacen que las estructuras fallen. Entonces vamos a ver qué dice el reglamento para esa condición. La otra condición donde nos vamos a detener un poco es la agresión de sulfatos, porque acá hay mucha confusión cuando uno analiza sulfatos, sobre todo en ambiente marino, que es donde nos vamos a tener, donde hay más cloruro que sulfatos. Pero bueno, la tercera categoría es contacto con agua, o sea, estructuras donde se requiere baja permeabilidad. Hablamos de obras hidráulicas, reservorios, etcétera, ¿no? Y la última categoría es la que tenemos que enfocarnos, sobre todo lo que tenemos, como en el Perú, muchos kilómetros de costa, ¿no? Donde el ambiente marino pulula y afecta a las estructuras. O sea, en la estadística mundial, las estructuras fallan principalmente por corrosión. Y acá es donde nos vamos a enfocar también hoy. La última es
protección del refuerzo para la corrosión. Eh, y ya hablamos de concreto armado, no solamente de concreto, ¿no? Porque acá lo que se busca es que el concreto como tal le confiera protección al refuerzo como si fuese una cáscara para evitar por un largo tiempo, ¿no? Por un largo tiempo que empiece un proceso de corrosión. Entonces, luego nos enfocamos en otra lámina en cada una de estas categorías, pero por ahora vamos a ir avanzando con el ataque de sulfatos. Y ahí hay una confusión porque inicialmente nosotros hacemos ensayos a los al suelo que va a estar en contacto con la estructura y hacemos ensayos al agua que podría estar en contacto con la estructura, ¿no? O sea, si estamos cerca al mar, por ahí vamos a tener seguro agua de mar, pero si no, el agua del nivel freático podría estar en contacto con la estructura, entonces se analizan ambos materiales, ¿no? El suelo y el agua. Para el suelo hay diferentes niveles de agresión. S0 es un suelo no agresivo donde el contenido de sulfatos está por debajo de 0,10%. S1 entre 0,10 a 0,20 y hablamos de una agresividad moderada y una agresividad severa cuando es mayor a 0,20 y menor a 0, perdón, a 2%. Y muy severa cuando el contenido de sulfatos es 2% o más, ¿no? Y si analizamos el agua, esto que vimos en porcentaje, nuestro reglamento lo tiene en partes por millón. Y bueno, se tiene que por debajo de 150 partes por millón, la agresión es despreciable. Pero cuando estamos entre 150 a 1500 partes por millón, hay una agresión moderada, ¿no? Siendo severa cuando está por encima de 1500 partes por millón hasta 10.000 partes por millón. Y es muy severa cuando está por encima de 10.000 partes por millón. Si se dan cuenta, para cada clase de exposición, en esta tabla muestro también los requisitos. Y hay requisitos, voy a ir mostrando mejor así. Hay requisitos relacionados. Esto es, nuevamente reitero, es prescripción de reglamento, es lo mínimo que debemos cumplir. Luego ya se evaluará el desempeño, ¿no? Pero aunque sea lo que dice el reglamento por prescripción, es lo que tenemos que cumplir. Y si ven acá, nuestros reglamentos relacionan la relación agua-cemento máxima a una resistencia mínima en megapascales, ¿no? Entonces, no se debe especificar para un proyecto concreto, por decir, de 21 megapascales, porque eso dio el cálculo estructural, pero nos olvidamos de la relación agua-cemento, ¿no? Que debería ser 0,50. Y si nosotros queremos que se cumpla esta condición de relación agua-cemento 0,50 cuando estamos trabajando bajo estos métodos prescriptivos, tenemos que especificar, así los cálculos estructurales hayan dado una menor resistencia como requisito, nosotros tenemos que especificar por reglamento una resistencia equivalente a esta relación agua-cemento. Si se fijan, una relación de 0,50 está relacionada a 28 megapascales como mínimo, una relación agua-cemento de 0,40 a 31 megapascales, de 0,45 perdón, acá hay un error, es 35 megapascales acá, de 0,45 a 31 y de 0,40 a 35. Creo que está bien, es 31, sí. Y para una relación de 0,40 es 35. Así es. Sí. Hay requisitos de tipos de cemento y como ven hay tres normas, ¿no? Al menos a este lado salvo que algunos países tengan eh, como base la normativa europea, pero nosotros que tenemos como base la normativa americana tenemos tres normas de fabricación de cemento, pero esto, ensayos diferentes o requisitos más, requisitos menos, siempre resulta ser lo mismo, ¿no? O sea, hay siempre cementos equivalentes. Y en este caso hay por reglamento también equivalencia, ¿no? Un cemento tipo 2 por decir, equivale a un cemento tipo MS, o un cemento
con este sufijo MS, ¿no? Bajo la norma de cementos adicionados. Para cemento tipo 5 hay un cemento equivalente, el cemento tipo HS, que es alta resistencia a los sulfatos, o un cemento adicionado que tenga un sufijo HS. Y así sucesivamente hay cementos equivalentes que pueden aplicarse para los distintos niveles de agresión de sulfatos. Pero yo quisiera resaltar esto, ¿no? Que cuando analizamos ambiente marino, no solo el suelo, sino también el agua de mar, por reglamento, aun cuando sabemos que el agua de mar tiene más de 1500 partes por millón, luego les voy a mostrar el análisis que hicimos, el reglamento nos manda a considerar una agresión moderada. ¿Por qué? Luego otra lámina voy a explicar por qué, pero esto es vital que se tenga en cuenta que cuando estamos en ambiente marino, donde tenemos muchos sulfatos, incluso, me dice el reglamento, por encima de 1500 partes por millón, o sea, la agresión podría ser severa o muy severa, tenemos que considerarlo como una agresión moderada, lo cual parece una locura, pero tiene una explicación. Y es que en el ambiente marino, nosotros en Perú tenemos más de 3000 kilómetros de costa y nuestras principales ciudades están en la costa, así que la infraestructura principal del Perú está expuesta a este ambiente marino, ¿no? Donde el mayor peligro, como les indiqué, es la corrosión. Entonces, eh, y pongo esta lámina que siempre lo muestro, donde se ve que el nivel de agresión es mayor en estos ciclos de humedecimiento y secado, ya sea por subida o hoja de marea, o porque hay salpicaduras, o la niebla marina llega en ciclos, ¿no? A las estructuras y empieza procesos de corrosión. Entonces, si la estructura está sumergida, el nivel de riesgo es menor, porque hay menos oxígeno además libre bajo el agua, así que por ahí el riesgo de corrosión es menor. Y ahora vamos a explicar por qué los reglamentos dicen que la agresión de sulfatos, aun cuando hay una excesiva cantidad de sulfatos en el mar, se debe considerar moderada. Primero, miremos qué dicen, ¿no? Nuestra norma es 0,60, considerada como moderada. El ACI 318 también considera como moderada. Y este sí recalca, aún cuando sabemos, ¿no? Cuando se sabe que en el ambiente marino hay más de 1500 partes por millón, que debería ser como clasificación severa. El reglamento europeo no, ni siquiera considera la agresión de sulfatos cuando estamos en ambiente marino, porque eh, hay otro tipo de exposición, ¿no? La exposición a cloruros, que es otro tipo de sal, y un poco para ir teniendo el concepto, los sulfatos atacan a la pasta de cemento y los cloruros corroen al acero. Mencioné hace un momento que estadísticamente está demostrado, y eso lo pueden encontrar en internet, las estructuras fallan principalmente por corrosión. Entonces, esa es la razón, ¿no? El ACI 318 considera a la agresión o al ambiente marino como un nivel de exposición C2 severa, y el otro reglamento con el que estamos comparando, el H08, designa al ambiente marino como nivel 3, considerando como único proceso de deterioro la corrosión. O sea, la agresión de sulfatos está totalmente minimizada en este último reglamento. Y es que en el mar hay más o menos, de lo que hemos analizado, más de 35 kilogramos de sal por metro cúbico, ¿no? De sales que se componen de las más agresivas para el concreto o para el hormigón, entre cloruros y sulfatos. Entonces, en un proyecto nosotros hemos entrado a analizar porque queríamos
comprobar si lo que se dice es cierto y hemos encontrado que eh, en mediciones hemos encontrado hasta 12 veces más cloruro que sulfatos. Y lo mínimo que encontramos en ambiente marino o en agua de mar es 18.000 partes por millón de cloruros y 2.700 partes por millón de sulfato. Entonces se verificó que si hay más de 1.500 partes por millón, entrando a una categoría severa de sulfatos, pero por reglamento lo consideramos moderada porque este número de 18.000 partes por millón es mucho más agresivo, ¿no? Hay más cloruros. Vamos a tener que cuidarnos de los cloruros a partir de ahora porque ya sabemos que en ambiente marino están muy concentrados, muy por encima de los sulfatos y así haya ataque de sulfatos, primero las estructuras van a fallar por el ataque de cloruro, porque son muchísimos. Entonces, esa es la explicación. Y bueno, el reglamento también dice, ¿no? O sea, en ambiente marino usa un tipo de cemento adecuado, puede ser tipo 2 no recomienda el uso de cemento tipo 5 no sé cuál es el equivalente, pero en otro tipo de reglamentos, pero lo que tiene en base ACI 318, el cemento tipo 5 tiene un límite de aluminato tricálcico a máximo 5%. Entonces, un fabricante de cemento no va a ir pues, a fabricar con 5%, siempre se asegura y va con menos, ¿no? Seguramente con de 3 a 3,5% para que cuando hagan las mediciones no se le vaya a ir incumpliendo el 5% que tiene como máximo. Entonces, como ven, para ambiente marino no se usa un cemento de bajo aluminato tricálcico, se usa un cemento que tiene más bien alto aluminato tricálcico, luego te explico por qué. Y además hay otro, el cemento MS va bien, y además hay otros requisitos relacionados a cemento máxima 0,40, relacionada nuevamente a una resistencia mínima de 35 megapascales y un contenido máximo de cloruros en el hormigón, 0,15%, si es concreto armado y si es concreto pretensado de 0,06%. Es más exigente porque el acero está en estrés, ¿no? Se parece a nosotros, cuando nos estresamos nos enfermamos rápidamente. El acero cuando lo estresamos, sometiéndolo a un preesfuerzo, está más sujeto a corroerse, ¿no? Está ávido por corroerse, por volver a ser óxido, por volver a su estado natural. Entonces, eh, volvemos a esta lámina para mirar los otros requisitos, ¿no? Cuando hay congelamiento y deshielo, también. Siempre una relación agua-cemento máxima está relacionada a una resistencia mínima y en este caso no importa el tipo de cemento, ¿no? Hay otras consideraciones que se tiene que tomar. Y bueno, cuando la agresión o estos ciclos de congelamiento y deshielo indican que van a ser muy repetitivos, se entiende que la agresión es severa porque el concreto estará expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto con una fuente de sal, ¿no? Perdón, con una fuente de humedad. Entonces, si hay ciclo de congelamiento y deshielo más humedad, eso es muy agresivo y se baja la relación agua-cemento a 0,45 con una resistencia mínima de 31 megapascales y un contenido mínimo de contenido, perdón, de aire incorporado que está especificado en esta tabla. Es variable dependiendo del tamaño máximo del agregado. Se recomienda porcentajes de aire incorporado que generalmente van alrededor de 6%, ¿no? Es importante que además de añadirle un aditivo incorporador de aire, se verifique la homogeneidad, porque a veces los procesos constructivos llevan a concentrar aire en un lado del elemento y el otro no tiene la suficiente cantidad de aire incorporado como para soportar ciclos de congelamiento y deshielo. Cuando hay congelamiento, el agua que internamente tiene el concreto se expande, ¿no?
Sabemos que cuando el agua se congela aumenta su volumen y genera presiones internas. Si le ponemos incorporador de aire, se van a crear microburbujas que van a hacer que esas presiones se disipen al interno y no generen ningún fenómeno de destrucción o autodestrucción del concreto. Si el concreto o hormigón está en contacto con agua, estas son las categorías. Moderada cuando el concreto está en contacto con agua, donde no se requiere baja permeabilidad. Hay estructuras que temporales o al interior de un edificio, ¿no? O sea, el ambiente va a estar permanentemente seco, de vez en cuando va a tener contacto con agua, pero no es que se requiera una baja permeabilidad, o hay estructuras que no tienen acero. Entonces, no se requiere una baja permeabilidad porque no hay nada que se corrode por dentro. Y en ese caso, no hay una relación agua-cemento especificada. La resistencia mínima es 17 megapascales porque por reglamento también 17 megapascales es la mínima resistencia estructural, se entiende así. Y cuando la agresión es severa, cuando el concreto está en contacto con agua donde se requiere baja permeabilidad porque necesitamos que esa estructura contenga el agua y no se filtre, ¿no? Además que no se filtre, que si el agua entra a la estructura, no deteriore, no corroa el acero. La relación agua-cemento máxima es 0,50 y la resistencia mínima 28 megapascales. Listo. Ahora, para esto que estamos viendo, que es la protección del acero de refuerzo frente al ataque de cloruros, lo más crítico es esto, ¿no? Cuando el concreto esté puesto a la humedad, a una fuente externa de sales, en realidad más que cloruros, provenientes de productos químicos descongelantes o no, puede ser algún tipo de sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen. Ven que si además de estar expuesto a humedad hay una fuente como en el ambiente marino de sal, vamos a tener que implementar estos requisitos mínimos que hemos mencionado. Entonces, como ven, hay una tabla que nos da, primero, en una de las tablas del reglamento vienen las clases de exposición bien detalladas y para esas clases de exposición sus requisitos. Al menos tenemos que cumplir con eso si queremos una estructura que con acto de fe, ¿no? Si es que hemos hecho bien las cosas, se aproximará a brindarnos ese nivel de confianza que hemos hablado iniciando la charla para guarecer nuestras vidas. Luego tenemos que cada quien esforzarnos en los proyectos donde nos toque liderar o trabajar, porque se hagan mediciones y se verifique el desempeño, porque al final eso es lo que importa, ¿no? Que no sea simplemente un acto de fe, porque cumplí cierto requisito, cierta composición en la mezcla, estoy asegurado y tengo alta durabilidad. O sea, hay proyectos eh, donde se han especificado años de vida útil, ¿no? Entonces, Canal de Panamá, por si es uno de ellos, donde se especificó 100 años de vida útil y no se, inicialmente la mezcla no era capaz de soportar porque ya para predecir la vida útil hay que hacer una serie de ensayos generalmente relacionados a la permeabilidad. Entonces, no se demostró que se va a tener una permeabilidad tan baja suficiente para asegurar que la humedad no llegue al acero de refuerzo, porque casi todos los modelos de durabilidad actuales se enfocan en la permeabilidad y luego el, el periodo de iniciación, diríamos, donde después de ese periodo empieza un proceso de corrosión y de deterioro de la estructura, tiene que ver con la permeabilidad del recubrimiento del concreto. Ya, mientras más
impermeable o mientras más baja sea la permeabilidad, ese ingreso de humedad hacia el acero va a ser mucho más lento, va a durar más años y se va a empezar más tarde algún proceso de deterioro. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos cuando hacemos mediciones de desempeño para la durabilidad. Entonces, volviendo a la corrosión, este proceso empieza como una corrosión localizada. La situación más agresiva es la presencia de cloruros. Los iones sulfatos son también despasivantes, pero menos frecuentes y peligrosos que los cloruros. Eso ya lo vimos y ya lo explicamos por qué. Luego les hablo un poco de cómo operan los cloruros. Los cloruros se combinan con el aluminato tricálcico que contiene el concreto y estos vienen del cemento y se genera cloraluminato de calcio, ¿no? Y se inmoviliza, o sea, el C3A, así como los cloruros, se confunden entre ellos, ¿no? Es como un matrimonio, y se inmoviliza, frenando el ingreso de los cloruros hacia el acero. Y además, cuando se inmoviliza, hay una especie de protección física también, porque ocupa un espacio en los poros, ¿no? Pero digamos que la acción más beneficiosa es que el C3A detiene a los cloruros. Por eso no se usa un cemento de bajo aluminato tricálcico, porque si se acuerdan, hemos mencionado que en ambiente marino o en ambientes donde los cloruros son recargados, podríamos tener hasta, o sea, pues 20.000 partes por millón. Y necesitamos una alta cantidad de aluminato tricálcico para eh, evitar su ingreso hasta el acero, que es finalmente lo que nos importa. Entonces, esta acción hace también que el aluminato tricálcico disminuya, porque al revés, cuando se combina con cloruros, eh, digamos, se inmoviliza, pero cuando se combina con sulfatos, se genera etringita. No corroe al acero, pero la etringita, ante la presencia de humedad, se dilata y genera esas presiones parecidas a lo que hemos hablado, ciclo de congelamiento y deshielo. Más adelante vamos a hablar de reactividad calicílica. Son presiones internas que terminan deteriorando el concreto y básicamente esta capa, ¿no? Esta capa que es el recubrimiento, que es como una cáscara que debería proteger al acero, pero si no nos enfocamos en que esta sea de baja permeabilidad, que además en su composición tenga un cemento con la suficiente cantidad de aluminato tricálcico, seguramente que esto va a ser una coladera, ¿no? Entonces, tenemos que ir implementando en los proyectos conceptos de química del cemento, luego cómo nos aseguramos que esta capa realmente sea una barrera física, pues obviamente tiene que tener un espesor adecuado, ¿no? Porque a veces confiamos en que los operarios van a hacer bien el trabajo, pero se les pega el encofrado al acero o cuando la armadura ya está, digamos, bien amarrada, es muy difícil mover acero, mover alguna pieza de acero para dar mayor recubrimiento. Y una vez que se ha vaciado, este recubrimiento podría ser muy bajito, ¿no? O sea, si no tiene el espesor adecuado, y hemos hablado que el periodo de iniciación es cuánto demora en llegar agentes agresivos, como los cloruros, por decir, hasta el acero. Si el recubrimiento es muy bajito, va a llegar seguramente muy rápido. Y en algunos casos hemos visto en obra que no solo es muy bajito, sino que el acero queda expuesto. Y el albañil o el operario, en vez de recubrimiento, hace encubrimiento, ¿no? Y tarrafea la estructura dejándolo cubierto. Entonces, el reglamento también respalda lo que digo, tanto en nuestra norma 060 como en ASI 318, se dice el cemento con un contenido mayor de aluminio tricálcico mejora el enlace
de los cloruros presentes en el agua de mar, se permite otros tipos de cemento, ¿no? Con mayor aluminato tricálcico hasta de 10%, por ejemplo, si es que se reduce la relación agua-cemento máxima a 0,40. Otro punto que el reglamento indica enfocarse es en el uso de cementos adicionados. Ya vimos en la tabla que hay opciones, ¿no? O sea, para un tipo de cemento por performance, hay otros donde nos manda ya entrando a a las mediciones de desempeño. Entonces, generalmente los cementos que usan adiciones son mejor para la durabilidad, porque cuando se combina de el silicato tricálcico o el silicato dicálcico con agua, se genera, ¿no? Combina cemento con agua, se genera silicato de calcio hidratado, eh, digamos que preferentemente, ¿no? Hay otros compuestos también. Y también se genera hidróxido de calcio, o sea, lo que en el Perú conocemos como cal. Y ahora, esa cal no es buena para el concreto, está por ahí, tampoco es que sea mala, ¿no? Pero en algún momento, ante la presencia de humedad, va a salir, se va a comportar como una mancha, una fluorescencia por ahí, que no da buen aspecto, ¿no? Entonces, si le ponemos un cemento adicionado, ese hidróxido de calcio se va a combinar con la adición mineral activa en una segunda fase y va a producir más silicato de calcio hidratado. ¿Qué pasa cuando hay más silicato de calcio hidratado? Ya en una segunda fase se refina la red de poros y la estructura se vuelve menos permeable. Entonces hay un beneficio físico por ahí también, además del químico, ¿no? Otro punto importante es elegir bien los aditivos para el concreto. Los aditivos modifican ciertas características del concreto, pero no siempre, si no se hace un buen estudio y si no se elige correctamente aditivos que cumplan con la norma, vamos a terminar seguramente en vez de, es más, las normas y las propias fichas de los aditivos no están tan enfocados en que el aditivo es bueno para tal cosa, ¿no? Sino el aditivo modifica de cierta forma la característica del concreto y uno tiene que hacer un buen estudio, además de una buena selección. Ahí estoy poniendo esta lámina, qué normas tiene que cumplir cada aditivo para asegurarse que tenga un buen desempeño en el concreto y no genere más bien un problema, ¿no? Porque podría generar una incorporación de aire no prevista, retardar demasiado el tiempo de estar aguado, lo cual sería muy grave. Eh, Podría generar alguna reacción, ¿no? Con los finos de las arcillas o con el cemento como tal. En fin, el uso del aditivo tiene que estar estudiado, ¿no? No es abiertamente. Y también el reglamento menciona, como ya lo vimos en la tabla, que la prevención está relacionada a la aplicación. En concreto simple, con un, no sé, pues ahí la permeabilidad no es tan crítica, ¿no? Porque lo que hemos mencionado es que los cloruros no van a atacar al concreto simple, sino los sulfatos. Y acá sí, pues cuando no hay acero, así estemos en ambiente marino, tenemos que enfocarnos en el ataque de sulfatos. Por ahí, primera observación, ¿no? Porque no hay que obedecer ciegamente lo que dice el reglamento, sino hay que analizar. Si estamos hablando de concreto simple, como que todo es más sencillo. Cuando ya tenemos acero, tenemos que proteger al acero de refuerzo. Y ahí viene lo que hemos hablado previamente. Y si el concreto es pretensado, si el acero de refuerzo o cables o lo que se utilice como refuerzo es pretensado, tenemos más problemas porque los límites del contenido de cloruros en la mezcla no es bajito. Pero volvemos nuevamente a esta tabla, solo para recalcar que tenemos que cumplir lo que dice el reglamento al menos, ¿no? El reglamento también menciona otros requisitos que no están en esta tabla, pero hace bastante énfasis en cumplir con los recubrimientos mínimos y hay, dependiendo del lugar de fábrica, si es vaciado in situ, si es prefabricado,
hay una serie de indicaciones para el recubrimiento mínimo. O sea, reitero, si el recubrimiento no cumple al menos con estos espesores, vamos a tener problemas porque, y reitero, creo que es de la tercera vez, lo que detiene al ingreso de cualquier sustancia que pueda afectar al acero es precisamente el recubrimiento. Una vez que llega al acero, por mejor concreto que haya del acero hacia adentro, no va a servir, ¿no? Porque el proceso va a empezar en la corrosión del acero. Otro eje fundamental que los reglamentos prescriben es la protección o el cuidado que se tiene que tener asegurando que los agregados que se usen no tengan un nivel de reactividad nocivo, digamos, con los álcalis del cemento, y se enfoca mucho en la reacción álcali-sílice. Hay otro tipo de reacción, la álcali-carbonato, pero en el mundo, si ustedes empiezan a buscar, no hay registros de reacción álcali-carbonato. Raramente se encontrará por ahí alguna algún evento y medianamente comprobado, ¿no? O sea, pero la reacción alcalicílica sí es un fenómeno más común. Entonces, acá puse lo que, lo que se tiene que seguir según el reglamento para protegernos de la reacción alcalicílica, porque a diferencia de todo lo que hemos hablado, que una vez que hemos vaciado, nosotros podemos impermeabilizar por fuera, podemos pintar, podemos ponerle una geomembrana, etcétera, ¿no? Para impermeabilizar cuando nos damos cuenta que estamos teniendo un nivel de agresión externa que no lo hemos previsto, y podemos hacer ese tipo de protección al concreto o a los elementos de concreto, ¿no? Excavamos y pintamos o protegemos, pero hay cierta, cierta interacción que se podría hacer. No pasa así cuando hablamos de reactividad alcali-sílice, porque eso viene de una reacción entre los agregados que ya están en el concreto, que están dentro, y los álcalis del cemento, ¿no? Entonces, hay estas dos guías, ASTMS 1780 y en el Perú la norma 239-700, norma técnica peruana, que dan prescripciones de cómo enfocar este fenómeno. Entonces, primero hay que evaluar el historial de campo, ir a recoger información eh, para ver si alguna estructura, si hay registro de reactividad alcali-sílice. En el Perú no tenemos ese tipo de registros aún publicados, ¿no? O sea, hay quienes hemos encontrado por ahí indicios de reactividad alcali-sílice, pero no está bien documentado todo aún. O sea, no tenemos algún caso debidamente documentado y publicado como que hubo un fenómeno de reactividad alcali-sílice. No obstante, el hecho de que no haya registro no quiere decir que neguemos que haya, ¿no? Porque quizá nos faltó estudiar más el fenómeno. Entonces, lo que se tiene que hacer al menos es un ensayo de petrografía en el agregado para detectar sílice reactiva. Si hay un nivel de sílice reactiva que no caiga en la categoría de inocuo, se tiene que tomar prevenciones que también están en estas dos guías, ¿no? Hay una serie de prevenciones que hay que tomar para evitar que la reacción alcali-sílice ocurra más adelante, ¿no? Entonces, si acá se detecta que no hay suficiente cantidad de sílice reactiva, se usa el agregado y se produce concreto con el cemento que está previsto. Pero si se detecta algún tipo de sílice reactiva y se quisiera asegurar y tenemos tiempo, se podría hacer ensayos en barra de mortero, ¿no? Bueno, en realidad es un ensayo rápido que dura 16 días, son 2 días de preparación más 14 días en reacción, y la expansión tiene que ser 0,10%, ¿no? Pero hay quienes
objetan este método por ser un método muy violento, ¿no? Lo comparan incluso con un huevo, ¿no? Si tú pones a hervir un huevo en pocos minutos, vas a tener un huevo duro, pero si lo pones a temperatura controlada en una incubadora o bajo mamá gallina, va a salir un pollito, ¿no? Entonces, algo así pasa con este método, es violento y podría darnos alguna lectura falsa. Aún así, el reglamento lo menciona y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si la expansión fuera mayor a 0,10, hay que tomar precauciones. Y si hay tiempo y el proyecto espera, un ensayo más definitivo es un ensayo que dura un año, bajo la norma STMC 1293, donde la expansión tiene que ser menor a 0,04%. Entonces, esta guía que yo estoy mencionando, solo les muestro lo que tiene como análisis, pero también contempla una serie de recomendaciones y, digamos, prácticas para prevenir este fenómeno. Entonces, es muy importante, reitero, que se estudie este fenómeno porque si ocurriera alguna reacción ya cuando la estructura esté en servicio, no hay nada que podamos hacer, simplemente desalojar, ¿no? Esperar que se deteriore o demoler la estructura para volverlo a hacer. No hay todavía una inyección, algo que se pueda tratar por dentro. O sea, si hablamos de agresión externa es más sencillo, pero esto está por dentro. Entonces ya mencioné que el Perú está dentro de la lista de casos no reportados, lo cual no significa que hay alguien que diga, pues acá no pasa nada, ¿no? Simplemente que no hay reportes. Pero lo bueno es que para que ocurra este fenómeno, tiene que haber tres participantes interactuando a la vez. Agregado reactivo, ¿no? En lo cual se estudia con petrografía, eh, y se determina si hay suficiente sílice reactiva para desencadenar un fenómeno. Hay un umbral de álcalis que no es simplemente cemento de bajo álcali y ya te soluciona el problema, ¿no? Porque hay ofertas también de algunas marcas de cemento que dicen, oh no, yo tengo cemento de bajo álcali y ya estoy cubriendo cualquier problema de reactividad alcali-sílice. No, es todo, ¿no? O sea, si usas un cemento de bajo álcali, tienes que asegurarte, porque la actualización del reglamento ya ha quitado incluso esa opción, que si es de bajo álcali, puede funcionar para la reactividad alcali-sílice. Si no te da en un metro cúbico de concreto u hormigón, tiene que haber una concentración de álcalis X, ¿no? Eso dependiendo de la aplicación, es amplio, esta guía es bien amplia. Dependiendo de la aplicación, te da un umbral de álcalis que puede permitir para hacer concreto con algún agregado reactivo por sí. Entonces, y si no, tendrás que reemplazar el agregado o tendrás que reemplazar el cemento. Pero digamos que hay opciones, ¿no? Si quitas una de estas, es suficiente. Hay eh, algunas obras donde podemos quitar la humedad y ya está. Si no hay humedad, no hay opción, pero generalmente no se puede. Entonces nos toca trabajar o con los agregados, o con el cemento, o con ambos, pero siguiendo la guía. No simplemente, oye, ya analicé, mi cemento es de bajo álcali, con eso ya soluciono todos los problemas. O sea, no es así. Y bueno, ya para terminar, incluso los reglamentos que hemos mencionado, que tienen un enfoque prescriptivo, ya están pasando a incorporar algunas cosas, algunas indicaciones que nos llevan a medir el desempeño, ¿no? Como los que hemos mencionado. Y más adelante seguramente vamos a tener que hacer ensayos X en una estructura para determinar si esa estructura tiene la capacidad de frenar un proceso de deterioro. Y reitero que los reglamentos están enfocados generalmente en la permeabilidad, ¿no? Y los modelos
que ya predicen de cierta forma la vida útil, también tienen la permeabilidad como foco para asegurar que siendo directa, ¿no? Una estructura o inversa, perdón, una estructura menos permeable será una estructura más durable. Entonces, eso es lo que dicen los reglamentos. Hemos cubierto todo el enfoque prescriptivo de ambas normas, tanto de nuestra norma E060 en el Perú, que tiene como antecedente el reglamento ASI 318. Si tuviesen alguna consulta, quedo a disposición. Ya hay algunas preguntas en el chat. Dice, ¿siempre se deben usar por obligatoriedad la relación agua-cemento por durabilidad? Obviamente, ¿no? Cuando tenemos agresiones como las que hemos mencionado, al menos hay que usar la relación agua-cemento máxima definida por reglamento para asegurar que tengamos cierta durabilidad en la estructura. Dice, ¿cómo podemos identificar diferentes patologías? Me refiero a si hay algún tipo de síntoma exacto para cada una de ellas. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, las patologías, cuando se estudian patologías, empiezan a verse fisuras, ¿no? Y en el estudio de las fisuras es es toda una, pues hay una gama de fisuras y hay bastante información en la forma como se proyecta, el ancho de la fisura, si una fisura ya es estable o es una fisura dinámica que va creciendo en el tiempo. Entonces hay muchas o sea, el patólogo es como un médico, ¿no? Tiene que entrar a diagnosticar. No hay una característica única que te diga, oye, esta patología que se presenta está relacionada a tal causa, ¿no? Hay que hacer investigación, o sea, hay que medir la carbonatación en las estructuras, seguramente nos va a tocar extraer testigos diamantinos, ver si algún ataque de cloruro ya ha profundizado, para eso hay reactivos que se colocan en los orificios donde uno estudia, ¿no? Ya sea en el testigo o en el orificio que deja cuando uno saca un testigo, y ves cuánto se ha profundizado, eh, si hablamos de la carbonatación, que es lo que despasiva el acero, cuánto ha profundizado, luego estudiaremos si es que los cloruros han penetrado y hasta qué nivel están dentro del concreto. En fin, o sea, hay una gama de opciones que uno tiene cuando estudia una patología y luego determinarás quizá una o varias o la confluencia de varias causas, ¿no? Y con eso se podrá tratar una estructura. Hay otra que estoy leyendo acá, dice, una consulta con la migración a los cementos de desempeño inminente en el país, debemos tener en consideración algún aspecto o cuidado con estos, ya que la norma no limita su composición. Yo diría que no, pero se tiene que medir el desempeño. O sea, cuando hablamos de desempeño, hablamos de ensayos que se tienen que ejecutar para verificar que se cumple el desempeño, ¿no? Si solo confiamos en lo que diga un fabricante y nosotros no hacemos nuestras mediciones, por ahí, dependiendo de la formalidad y de la seriedad de los fabricantes, eh, seguramente se va a cumplir, ¿no? Pero es mejor si nosotros nos aseguramos y hacemos nuestras propias mediciones. Dice, estas patologías se pueden detectar de manera temprana con la observación y el uso de esclerómetro. El esclerómetro es una herramienta que te da el índice de rebote y te determina la dureza del, del concreto, ¿no? De la superficie del concreto. Entonces, se puede utilizar para diagnosticar si es que un concreto es de baja relación agua-cemento, por decir, esa baja relación agua-cemento está relacionada a una alta resistencia, entonces el índice de rebote será mayor. Y eh, por ahí es un indicador de que todo va bien, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque en algunos procesos de carbonatación endurece la superficie y eso nos podría dar una mala lectura de la resistencia, ¿no? O la dureza. Pero
el esclerómetro no mide permeabilidad. O sea, si te da un índice de rebote alto, por ahí se podría relacionar a que una alta resistencia está relacionada a una baja permeabilidad. No siempre es así, pero generalmente coincide, ¿no? Entonces, sí, puede utilizarse como para tener una, una primera impresión, digamos, y empezar a estudiar a partir de ahí si es que genera alguna duda. No siempre incrementar el contenido de cemento es una solución, obviamente, no siempre. Es más, uno de los causantes de las patologías son los finos. Ya, y el cemento es un fino, es un material fino. Entonces, generalmente los más complicados son el material fino que contienen los agregados. Y si estos son arcillosos, peor aún. Pero el cemento, siendo un fino, también genera contracciones. Una cantidad excesiva de cemento está relacionada a una cantidad excesiva también de fisuración. Así que es mejor ir con el cemento exacto o suficiente y hacer un buen control para tener poca variabilidad en la producción del concreto y no tener la necesidad de incorporar cemento, porque a veces incorporamos cemento por asegurar la resistencia, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Gastamos mucho y luego tenemos problemas. Cuenta con información documental, sino para analizar la exposición, como aguas servidas, drenaje sanitario, muy buena información, vos, ¿cierto? O sea, las aguas servidas, ahí estamos hablando ya de otro fenómeno que es el ataque químico. Eh, las estructuras de concreto de por sí solas no son muy buenas resistiendo el ataque químico. ¿Ya? En ese ataque químico obviamente hay sales y hay que analizar el agua si son sulfatos, un concreto resistente a los sulfatos, ¿no? Sulfo resistente, va a ser mucho mejor, pero en aguas hervidas hay otro tipo de lesiones como ácidos, por decir, para lo que el concreto no está preparado y ahí, dependiendo del análisis, se tendría que implementar una cobertura, ¿no? Que podría ser PVC, cualquier tipo de cobertura. Generalmente los ductos se impermeabilizan por dentro y con eso tenemos la protección adecuada. Dice, en cuanto a la hidratación, ¿cuál es el punto máximo sin llegar sobre la hidratación o el lavado del cemento en la pasta del concreto? Tiene mucho la pregunta, pero si te refieres a la hidratación del cemento, el cemento se hidrata con una relación agua-cemento 0,25, 0,22, dicen algunos autores, podría ser suficiente para hidratar. Pero nosotros le ponemos más agua a las mezclas porque le queremos dar cierta docilidad, ¿no? A la mezcla para que sea colocada. Entonces, siempre hay un exceso de agua en las mezclas que no todo se consume en en la hidratación. No obstante, en la superficie del concreto, cuando esté expuesto a fuertes vientos o a los rayos directos del sol, el agua que contiene podría ser no suficiente debido a la evaporación. Entonces, por eso viene la exigencia también de reglamento del curado, que por ahí le he mencionado, ¿no? Como buena práctica. Se tiene que curar para proteger justamente la superficie del concreto y en la superficie lo que sigue es el recubrimiento, ¿no? O sea, ese recubrimiento del que hemos hablado mucho en la charla tiene que funcionar como una cáscara eficiente para proteger al concreto. Entonces, se tiene que curar, añadir más agua, aun cuando les acabo de decir que el concreto ya tiene suficiente agua para hidratarse, ¿no? Pero no en la superficie porque la exposición al sol y al viento hace que el agua se evapore. Para el caso de la RAS, ¿qué condiciones harían que un cemento de marca X con bajo contenido de álcalis no califique como una alternativa como solución? O sea, el cemento de bajo álcali, no importa que sea la marca, de donde sea, no es lo que dije es que no está descalificado. O sea, obviamente ayuda, pero no es la única solución. O sea, usando cemento de bajo álcali no podría decir ya tengo solucionado el problema de la RAS, porque usando aún un cemento de bajo álcali yo puedo concentrarle
una gran cantidad de cemento al concreto que, aún siendo de bajo alcalí, si multiplico por los kilos de cemento que le estoy poniendo, ¿no? Por el porcentaje de álcalis que tiene, me va a dar quizá una cantidad de álcalis que supera el umbral que me permite esa guía que les he mencionado para 1 metro cúbico de concreto. Entonces, se tiene que analizar de manera integral los agregados, los álcalis del cemento y entrar a la guía. Hay 5 tablitas ahí en esa guía que uno tiene que irlo estudiando y avanzando a medida que vas evaluando, vas pasando a la siguiente y vas descartando o incorporando medidas preventivas y al final te sale una lista, ¿no? ¿Qué medidas preventivas tengo que implementar para asegurarme que la reacción alcalí-sílice no ocurra? Dice, el uso electroquímico es usado en su mayoría para suelos altos en sulfatos. Para el caso de pilares de concreto armado en infraestructura, no sé si me puedes ampliar sobre esta pregunta, a qué se refiere. No, el uso electroquímico es usado en su mayoría para suelos altos en sulfatos. Para el caso de pilares de concreto armado en una infraestructura, eh, te debe referir al ensayo, ¿no? Al ensayo de difusión de cloruro que se hace para medir si es que una estructura es de baja permeabilidad y los cloruros no se difunden. Para eso se coloca una pastilla y es obviamente, ¿no? Es el ensayo rápido que preferido por algunos autores, no es el único, hay más ensayos, pero es un ensayo rápido que te permite establecer si el concreto que estás usando tiene una permeabilidad baja que inhiba o evite o minimice al menos la difusión de cloruros. Y ese es un ensayo que se coloca dos soluciones en diferentes celdas, se coloca un polo positivo en una y otro negativo en la otra, y se ve cuánto cloruro se difunde al otro lado. Sí, es válido para pilares, para todo en realidad. ¿Cuánto es la cantidad de agua permitida para considerar diseño permeable? O sea, más que la cantidad de agua es la relación agua-cemento. Ya, la relación agua-cemento tiene que estar por debajo de 0,5 para que por reglamento nuevamente se considere un concreto de baja permeabilidad. Si queremos que esa baja permeabilidad proteja al acero de la corrosión, tiene que ser 0,4. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? Que no se debe colocar de manera indiscriminada una gran cantidad de cemento. Entonces, esa cantidad de cemento tiene que ser la suficiente para que con la relación agua-cemento se cumpla con la relación agua-cemento máxima, ¿no? Pero si hablamos de cantidad de agua, en realidad para lograr un buen concreto de baja permeabilidad hay que tratar de minimizar el uso del agua y digamos que entre 165 a 180 litros por metro cúbico, eh, con eso se obtienen buenos resultados. Bajar la relación a cemento, ¿cuál es el mínimo valor práctico para efectos de producción o escala industrial? Depende de qué se quiera lograr, ¿no? Si es para mezclas autocompactantes de alto desempeño, por decir, si se ha trabajado hasta con relaciones agua-cemento de 0,25, pero si queremos cumplir con el reglamento y tener baja permeabilidad, o sea, de 0,40 para abajo, ¿no? Por debajo de 0,25 ya podemos tener problemas de desempeño, ¿no? Las mezclas se pueden perder trabajabilidad, etcétera. Entonces hay que hacer pruebas, no solo a nivel de laboratorio, sino también a escala industrial para asegurarnos que ese desempeño no se pierda. Cuando se diagnostica corrosión del acero en una estructura hidráulica, ¿qué medidas se deben tomar para su demolición o reparación? O sea, el acero, varios métodos ya para frenar la corrosión. Hay electrodos que se colocan, obviamente previa evaluación, ¿no? Si la corrosión no ha dañado en exceso al acero, se podría frenar la corrosión. Y a eso creo que se refería también a una pregunta anterior.
Otro es limpiar el acero, dependiendo de si se puede o no, y colocarle una protección, ¿no?, anticorrosiva y más concreto encima. Eh, Dependiendo de la patología, se implementa la solución. O sea, no una es útil siempre. Entonces, hay que estudiar el elemento, ver qué agresión hay por fuera también, porque dependerá de eso el, el- las el- el- las prácticas o los métodos de protección que se implementen, ¿no? Pero tiene que venir de un estudio. El efecto de alcalicílice en concreto se manifiesta a través de grietas tipo cocodrilo. Sí, efectivamente, cuando la reacción ya es fuerte, no, por esas grietas incluso sale alguna solución, ¿no?, blanquecina que es característica de esta reacción. Bueno, veo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por el tiempo. Acá en el Perú ya son 8 de la noche con 15 minutos. No es un horario, digamos, de trabajo acá ya, pero gracias a los que se han conectado hasta ahora, muy gratificante para mí haber expuesto sobre este tema y si alguien lo puede aplicar en las obras, mucho mejor, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias.